¿Listo? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más al programa Escala en Miraflores de Radio TV Digital Miraflores. Este es un programa que, conduce la doctora Rosana Dur. Rosana en este momento se encuentra fuera del país y me encomendó de manera especial poderlo conducir con un tema relevante para nuestra población, para poderlo colocar en el tapete. Y para ello hemos invitado a tres panelistas invitadas para este programa para que nos puedan comentar desde su experiencia qué es lo que se viene trabajando en el tema del Sistema Nacional de Cuidados, ¿no? ¿Qué avances, qué desafíos existen para su implementación? Este sistema aún no existe en el país, no ha estado aprobado. Sin embargo, hay 5 proyectos que han quedado encarpetados y que sería muy importante que puedan ser retomados, ¿no? En ese sentido, el sistema de cuidados, ¿en qué consta, no? Y es que el sistema que se propone consiste en un conjunto de acciones públicas y privadas que deben de articularse entre sí para brindar una atención directa a las personas y a las familias, abarcando la atención integral de niñas, niños, personas con discapacidad, adultos mayores y personas en situación de dependencia o discapacidad, ¿no? Es, por lo tanto, un derecho inherente a todas y a todos, ¿no? Es un derecho humano el de poder contar con un cuidado cuando se requiere, cuando son personas que necesitan una asistencia. Y hoy en día estamos viendo que lamentablemente existe un abandono de parte del Estado, un descuido o los servicios que existen son realmente insuficientes, ¿no? Y eso lo vemos en la práctica cuando nos llaman a pedirnos ayuda para saber qué se hace con una persona que necesita de un cuidado especial. Y para esto, bueno, en primer lugar, y le damos la bienvenida, tenemos invitada a la doctora Inés Martens Godínez. Ella es oficial de la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? Ella está conduciendo un proyecto que justamente tiene que ver con este tema y que se denomina, ella es oficial nacional de monitoreo y evaluación del proyecto Abriendo Puertas de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Bienvenida, Inés, al programa. Un gusto tenerte aquí con nosotros. Hola Javier, bueno, buenas tardes a todas y todos los que nos están escuchando. Es un agrado estar aquí con ustedes para hablar de este tema tan importante como es un sistema nacional de cuidados. Muchas gracias, Inés. Muchas gracias. Bienvenida y bueno, vamos a tratar de darle toda la información de todo lo que estás haciendo, que nos cuentes qué cosas estás haciendo desde la OIT y bueno, las propuestas que han tenido y de alguna manera también tú tienes un gran conocimiento porque eres, creo que coautora del proyecto de ley y también de una serie de documentos técnicos que justamente dan sustento a la que es la propuesta de este Sistema Nacional de Cuidados. Así que va a ser súper provechoso. Encantado Gracias. de tenerte aquí. Bueno, y ahora a continuación tenemos también a un especialista de la Organización de Naciones Unidas para las Mujeres, Karina Huaraca. Bienvenida, Karina. Adelante. Bienvenida. Un gusto tenerte con nosotros. Karina es una especialista que está trabajando en la ONU, Mujer, y en este sentido vienen desarrollando experiencias locales también. Tengo entendido, ya nos vas a contar, Karina, lo que están realizando aquí en Lima, pero sobre todo también si nos puedes ilustrar qué cosa, digamos, ocurre o de dónde viene esta idea o qué está ocurriendo de repente en otros países que cuentan con un sistema de cuidados, ¿no? Y en este sentido el Perú no puede quedarse atrás y debe también contar con este sistema tan importante. Así que, bueno, bienvenida nuevamente. Gracias. Gracias, Javier. Buenas noches. Hola, Inés, ¿cómo están? Un placer compartir este espacio. Y finalmente tenemos a Carmen de la Vega Rasuri. Ella es abogada y es responsable de un programa también que está
analizando y viendo pues, de poner en práctica, sobre todo en la región norte de Lima, en 8 distritos. Ella viene trabajando con la Mancomunidad Municipal de Lima Norte, ¿no? Y desde la ONG en donde ella labora, que es el Centro Alternativa, Centro de Investigación Social y Educación Popular, ellos están organizando un evento que se va a desarrollar el 16 de octubre próximo, justamente organizado de manera conjunta con la Mancomunidad de Lima Norte, y nos va a contar también la experiencia y cuál es la propuesta de lo que se está organizando para este evento. Así que adelante, Carmen, y bienvenida al evento. Bienvenida, Carmencita. Buenas tardes, Javier. Muchísimas gracias por la invitación. Buenas tardes también con todos los oyentes, Inés, Karina. Un gusto compartir con ustedes este panel. Gracias, Carmencita. Bueno, he hecho solamente una breve referencia al tema de sistema de cuidados, pero en este sentido, Inés, te daría la palabra para que tú nos puedas explicar, en la medida que tú has sido parte de la cabeza pensante de esto, en qué consiste y qué es lo que estás haciendo desde la OIT. Adelante. Gracias, Javier. Bueno, gracias por eso. En realidad fuimos un conjunto de funcionarias que nos tocó estar en el momento de la elaboración de esta propuesta normativa, ¿no? También entre las que estuvo Karina, que trabajó fuertemente en ello. Y lo primero que tenemos que saber todos los oyentes, es la importancia y la centralidad de los cuidados, ¿no? Porque solo sabiendo esto vamos a comprender por qué la necesidad de un sistema, ¿no? Los cuidados son todas aquellas acciones que permiten que la sociedad sobreviva, ¿no? Dar de comer a un bebé, todos necesitamos cuidado. Cuando somos muy pequeños, cuando tal vez tenemos alguna discapacidad que no permite que seamos totalmente autónomos, autónomas, y también cuando estamos mayores en algunas ocasiones, ¿no? También podemos estar en un estado de dependencia o depender de otras personas, ¿no? Para comer, para asearnos, para tener ciertas autonomías, salir de repente al banco. Bueno, todo eso son cuidados. De lo que les he hablado son cuidados directos, cuidar a otra persona, ¿no? También existen los cuidados indirectos, que es lavar, planchar, cocinar, todo esto que prepara también un espacio para los cuidados directos. Entonces, nadie está exento de los cuidados, ¿no? Ni lo va a estar. ¿Y por qué es importante? Porque usualmente la distribución de los cuidados en la sociedad ha hecho que las familias asuman los cuidados exclusivamente, y dentro de las familias las mujeres. Y esto trae una serie de consecuencias en el caso de OIT, ¿no? Que vengo a representar. Nosotros vemos, por ejemplo, que esto trae una serie de desigualdades al momento de acceder al empleo, ¿no? Al trabajo remunerado, al trabajo en buenas condiciones, y sobre todo impacta en las mujeres, ¿no? Entonces, con todo esto, tuve la oportunidad, ¿no? Antes de formar parte del Ministerio de la Mujer y de presentar este proyecto de ley que se trabajó con especialistas en el tema. Y para cerrar mi intervención y luego, bueno, continuar y escuchar también a quienes me acompañan, puedo decir que un sistema de cuidados tiene varios componentes, ¿no? A veces se cree que son solo servicios de cuidado, porque como les decía ahorita, son las familias y las mujeres dentro de las familias, pero también tiene que haber un componente estatal que ve el tema de cuidados, la comunidad, etcétera, y se requiere desarrollar algunos puntos y algunos elementos. Y para cerrar mi primera intervención los menciono. Los componentes de un sistema de cuidados tienen que ver con ciertamente creación y ampliación de servicios de cuidado, ¿no? Ahora tenemos un déficit grande en servicios de cuidado para personas con discapacidad, sobre todo, y adultos mayores, ¿no? Hay una cobertura del 1%, es muy bajita. También se deben regular servicios y condiciones laborales de quienes cuidan, ¿no? Ahí están las trabajadoras del cuidado, los trabajadores del cuidado, que ya les contaré después. Se tiene que formar a estas personas que cuidan para tener cuidados de calidad. También hay una gestión o una necesidad de gestionar la información y producir conocimiento, ¿no? Tener este conocimiento de la realidad de los cuidados en un contexto específico, y comunicación para el cambio cultural.
es parte de lo que estamos haciendo ahora, que todos comprendamos la centralidad de los cuidados, la importancia y también la importancia de tomar acción para contar con un sistema nacional de cuidados. Muchas gracias, Inés. Y bueno, ya después nos contarás qué cosas están haciendo desde la OIT, pero te agradezco por esta definición y esta orientación que nos ubica mejor y también, sobre todo, para entender, ¿no? Digamos, la recarga que tiene la mujer, ¿no? Entonces hay un contenido de género también, ¿no? Que muchas veces se tiene mucho miedo al tema, ¿no? Hablar del enfoque de género, pero en realidad son las mujeres las que llevan la mayor responsabilidad y el peso de todo lo que es hasta ahora lo que está haciendo lo que es un sistema de cuidados, ¿no? Informal que tenemos porque todavía no está aprobado por una ley que lo pueda regular y establecer no solamente responsabilidades, sino también, digamos, obligaciones para el Estado o para quienes están desde el ámbito privado, ¿no? Encomendando estos cuidados. Y bueno, Karina, a ver, cuéntanos desde ONU Mujer, cómo están viendo el tema, qué experiencias hay en otros países, bueno, cómo están llevándolo a cabo aquí en nuestro país. Adelante, por favor. Muchas gracias, Javier. Bueno, sí, efectivamente, nosotros desde ONU Mujeres estamos sumando estos esfuerzos de distintas instituciones, ¿no?, en el país por promover el reconocimiento del derecho al cuidado y entonces lo que significaría el diseño e implementación de políticas de cuidado con enfoque de género y con enfoque de derechos humanos. En ese sentido, venimos impulsando un proyecto que se llama en corto, porque tiene un nombre súper largo, pero en corto se llama Hacia Comunidades de los Cuidados, y básicamente el proyecto tiene dos componentes, uno que es acompañar al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables con una asistencia técnica según las políticas que el sector, digamos, tiene programado implementar o diseñar. Y el otro componente fuerte del proyecto es promover experiencias locales de cuidado. Y en ese componente es donde ahora estamos poniendo principalmente nuestros esfuerzos. Estamos articulando actualmente con la Municipalidad de Villa El Salvador, con la Municipalidad de Comas y conjuntamente con el Ministerio de la Mujer, con la Municipalidad de Tambopata en Madre de Dios. ¿No? Son en estos tres territorios que venimos trabajando para promover la corresponsabilidad social de los cuidados y la corresponsabilidad de género que debemos de tener con relación a estas responsabilidades de cuidado que hay en la sociedad, ¿no? Entonces, ese es básicamente nuestro trabajo ahora. ¿Y por qué estamos apostando por una intervención a nivel de gobiernos locales? Porque desde ONU Mujeres consideramos que el territorio nos da una cercanía a la población y una posibilidad de conocer de forma más cercana, más concreta, las necesidades diferenciadas que tienen los sectores poblacionales en nuestro país, ¿no? En una realidad tan diversa como la nuestra, no solo cultural, sino geográfica, de posibilidades económicas, de acceso a educación, de acceso a servicios básicos, todo ello configura un escenario que genera más desigualdades en materia de cuidado o no, ¿no? Entonces, recogiendo una idea que ya Inés ha expuesto y que creo que es fundamental que todos y todas tengamos presente, los cuidados nos atraviesa a todos y todas las personas nos han cuidado, porque todas las personas hemos sido bebés, niños, y todas vamos a requerir cuidados con mayor o menor intensidad durante todo nuestro ciclo de vida, ¿no? Entonces, esto es un tema que nos debe de interpelar como sociedad, como país, y unido a eso es la importancia, me parece también, de reconocer que no todas las personas tenemos las mismas necesidades de cuidado ni abordamos la problemática de cuidado de forma parecida, ¿no? No es lo mismo la situación de cuidado de una familia o de una mujer que tiene un trabajo estable, que tiene posibilidades de contratar a una persona que apoye o que trabaje en su casa o que accede a servicios de cuidado. No es lo mismo que una familia o una mujer
que no tiene un empleo, que no ha tenido acceso a educación y por lo tanto tiene menos posibilidades de acceder a servicios de cuidado y de poder ejercer otros derechos fundamentales, ¿no? Entonces, desde ONU Mujeres, reitero la idea, estamos desde los territorios promoviendo conjuntamente con la comunidad experiencias locales de cuidado, promoviendo con las municipalidades también la mejora de sus servicios, que va a ser progresivo, ¿no? No se puede hacer lamentablemente rápido, pero sí estamos viendo un compromiso también desde los municipios locales, ¿no? Okay, muchas gracias, Karina. Bueno, ya seguiremos conversando para que nos cuentes algunos detalles también que son muy interesantes de lo que has señalado. Y bueno, adelante, Carmencita de la Vega, un gusto también. Bueno, le digo Carmencita, pues somos compañeros de universidad y ella es bastante menor que yo, eso sí. Así que... Pero, es una falsedad, pero te la agradezco, Javier. Bueno, Carmencita, cuéntanos la experiencia que vienes desarrollando desde Alternativa. Desde Alternativa como organismo no gubernamental que promueve el desarrollo humano integral de todas las personas, en especial, con especial atención a los grupos en situación de vulnerabilidad. Nos está interesando mucho aportar en este debate, en esta reflexión que se viene generando sobre sistemas de cuidado. Si bien es cierto, nuestro país todavía tiene bastante retraso en términos de producción normativa e incluso yo diría de movilización humana en relación a este tema, hay avances importantes con aliados como la cooperación internacional, propuestas que se vienen dando desde el Ministerio de la Mujer también. Sin embargo, vemos muchos retos, diría yo, que tenemos que asumir para hacer realidad estos proyectos tan importantes como los que nos están comentando Inés y Karina. Yo diría que uno de los retos más importantes, si quieres, tiene que ver con justamente el desafío de los cambios culturales. Todavía está muy arraigado en nuestra sociedad la idea de que la mujer es la encargada de las labores domésticas y el varón es el proveedor de la casa. Ese rasgo, esa característica de la mentalidad de la sociedad peruana, que todavía lamentablemente está en muchos de los hogares peruanos, creo que es una de las cosas que tenemos que cambiar. Por eso es que desde las ONGs, como rol que nos corresponde, lo que buscamos sobre todo es sensibilizar a la comunidad para que estas ideas, digamos, tradicionales, conservadoras, que aún se mantienen en muchas familias, vayan cambiando. Porque claro, si seguimos pensando que la familia es la primera obligada en las labores de cuidado y dentro de la familia principalmente las mujeres, el delegar esta responsabilidad del cuidado en terceros puede ser, digamos que no tan fácil, ¿no? Puede ser que incluso existan muchos servicios de calidad, servicios privados o servicios públicos, y es probable que las familias sigan prefiriendo dejar a sus niños, a sus niñas, a sus ancianos, a sus personas en situación de dependencia con la abuelita, con la hermana, con la prima. Entonces, por ahí es necesario generar estos cambios culturales que nos permitan ver a hombres y mujeres en situaciones de igualdad, que promuevan situaciones de igualdad para hombres y mujeres. Ese es uno de los primeros retos. Y sobre eso es que la institución quiere, digamos, aportar a esta sensibilización ciudadana, ¿no? Desde Alternativa, por ejemplo, venimos promoviendo o participando en una serie de eventos que se realizan en los espacios locales, ferias, actividades diversas, talleres de capacitación con las organizaciones de mujeres, con organizaciones de padres de familia, para justamente ir reflexionando con las familias, con las mujeres, con los varones también, sobre la necesidad de la responsabilidad compartida en las labores domésticas, en las labores de cuidado. Eso por un lado, porque particularmente el tema de la división sexual de trabajo está todavía, creemos, en la base de las desigualdades que existen entre hombres y mujeres, y por ahí tenemos que involucrarnos muchísimo más.
Otro de los retos que yo te diría que tenemos para seguir avanzando en esto del Sistema Nacional de Cuidado tiene que ver también con un mayor compromiso, la generación de un mayor compromiso de toda la sociedad en su conjunto. Me estoy refiriendo inclusive a las empresas, por ejemplo. Las empresas tienen obligaciones y responsabilidades muy concretas también, ¿no es cierto? Vinculadas incluso a normativas como licencias por paternidad, la creación de lactarios, de servicios de cuidado para trabajadores en empresas públicas y privadas. Muchos de estos servicios no se cumplen realmente, ¿no? Entonces, ahí también hay un esfuerzo que se tiene que hacer porque se fiscalicen también, se supervise el cumplimiento de esta normativa, las empresas tanto públicas como privadas, ¿no? Por otro lado, la decisión política de la aprobación de este proyecto de ley que tú mencionas, mira que tenemos ya de los 5 proyectos presentados, 4 archivados, uno que entiendo todavía está en debate en la Comisión de Constitución. Necesitamos también apostar por un mayor compromiso y decisión política de las autoridades para que esto avance, ¿no? Y quizás ahí también la presión de la sociedad civil es importante, por eso es que nos sumamos a esta estrategia de sensibilización de la comunidad también. Y el otro elemento que me parece importante también como reto y que tiene que ver con lo que mencionaba Karina del trabajo en lo local, es que efectivamente podrían irse construyendo, independientemente de un sistema nacional, digamos que modelos locales de cuidado, pero para eso también necesitamos movilizar muchísimo el compromiso de las autoridades locales y en ese sentido yo diría que se busque priorizar la atención o el derecho, se priorice el derecho al cuidado de las personas y se entiende como una prioridad de inversión pública, así como actualmente los municipios vienen invirtiendo, muchos de ellos, en gimnasios municipales, en veterinarias municipales, etcétera. Es necesario también que los gobiernos locales y por supuesto los regionales prioricen también la atención de las personas en situación de dependencia y se puedan generar también no solamente servicios, como decía Marinés, sino también se generen iniciativas diversas comunitarias, ¿no? Que con apoyo de los gobiernos locales puedan generar este sistema, ¿no? Este sistema de cuidados que creo que va a aportar mucho en beneficio de todos y todas, pero en especial va a promover la igualdad entre hombres y mujeres tan necesaria en nuestro país. Muchas gracias, Carmencita. Bueno, solamente para hacer una referencia, ¿no?, al público que nos escucha, no sé si Jazz nos puede colocar otra vez los proyectos de ley en pantalla, pero son 5 proyectos que estaban en trámite, ¿no? Uno, uno muy completo presentado por el Poder Ejecutivo, que fue por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en el año 2022, ¿no? Y ahí tenemos en la columna el número, ¿no? Y que plantea la creación de ese sistema, y es además muy completo, tiene además un documento técnico muy amplio, donde detalla todas las situaciones y los servicios que pueden estar dentro del sistema, las distintas variantes, si son remunerados, si son no remunerados, ¿no? Por otro lado, tenemos otro proyecto que presentó el señor Paul Silvio Gutiérrez Ticona, del Bloque Magisterial de Concertación Nacional del Congreso de la República, también en el año 2022. Luego otro proyecto presentado por el congresista Pedro Edwin Martínez Talavera de Acción Popular, también en el 2022. La congresista Hilda Marleni Portero López, también en el 2022. Y finalmente la congresista de la República, Flor Pablo Medina, en el 2022, que presenta también otro proyecto de ley, ¿no? Y como ha señalado Carmen, 4 han sido archivados y solamente ha quedado 1, ¿no? Aún en trámite, ¿cierto? Eso es lo que ha señalado Carmen. ¿Sí? Bueno, y de ahí, bueno, mientras estábamos conversando con ustedes, y hubieron algunas intervenciones de los asistentes, del público, ¿no? 3 intervenciones.
Y quería comentar también una de ellas a raíz de un caso que le comenté a una de ustedes, creo que Inés, ¿no? Hace justamente unos días me llaman del propio Ministerio de la Mujer, de un centro de emergencia mujer, para consultarme qué podían hacer con un caso que se da justamente en Miraflores, ¿no? Y es que son dos señores adultos mayores que tienen dos hijas. Una de ellas con un cáncer, una enfermedad terminal, ¿no? Y la han remitido ya a la señorita, a su casa para que pueda recibir los cuidados, ¿no? en su hogar, ¿no? Y la otra adolece de problemas de salud mental, ¿no? Entonces, lamento tener que comentarlo, pero la desesperación es que la pensión que tienen los señores adultos mayores es muy escasa, no alcanza ni siquiera para tener la casa en buen estado. Algunas partes tienen luz, otras partes no tienen luz. Y la paciente que está, digamos, en esta situación grave, tiene que ser llevada a un hospital y no hay quien la pueda llevar, nadie que los asista, ¿no? Entonces, solamente la Municipalidad de Miraflores ha estado brindando algún apoyo, pero no pueden cubrir todas las necesidades que tienen esta familia porque los señores adultos mayores tienen que preparar la comida, etcétera, ¿no? Y entonces allí, ¿quién tendría que hacerse cargo, no? Entonces requieren apoyo del Estado, ¿no? El INAVIF, ¿no? El Ministerio de la Mujer cuenta con un sistema, un servicio para atención a estas dificultades, pero que no se abastece, ¿no? Y en algunos lugares existen los CEDIF, pero no existe un CEDIF en Miraflores, existe uno en Coyique, y no sé si Karina en Villa El Salvador existe un CEDIF también, pero Miraflores, por ejemplo, no tiene, y lamentablemente en Miraflores también hay familias vulnerables que están en situación de pobreza, quizá no pobreza extrema, pero sí en situación de pobreza, ¿no? Entonces, bueno, ahí viene esta gran dificultad. Y justamente una de las personas que interviene ahora nos decía que en otros países desarrollados, ¿no? En Europa, existen lo que se llaman los cuidadores, justo nos dicen, ¿no? Si mal no recuerdo, en muchos países del primer mundo el Estado apoya a familias enviando cuidadores técnicos. Es un buen punto que el Perú tenga esa opción. Pero también otra persona nos dice, ¿y quién controla eso, no? ¿Quién evalúa a esos cuidadores? Hay se está trabajando para eso, ¿no? Porque en estos tiempos permitir que un extraño entre a la casa puede resultar muy peligroso. Y ocurre que, por ejemplo, en países como en Holanda, ¿no? Tienen las personas adultos mayores que a veces no tienen familiares, necesitan ir a comprar las medicinas o recoger sus medicinas y necesitan que alguien los acompañe, pues pueden caerse en el camino, en fin, y va una persona y los acompaña simplemente, ¿no? Y tienen un pago, ¿no? En algunos casos el Estado lo asume y en otros casos lo asume el usuario o usuaria, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese tipo de situaciones, ¿no? Que se pueden dar. Entonces, también lo que comentan aquí, por eso muchas veces las familias optan por alguien de la misma unidad familiar y ellos también pueden ser entrenados en cuidados o solo otros, ¿no? Entonces, no sé, a ver, ¿qué nos puedes? También señalan que hay muchas empresas que no tienen guarderías o sistemas de cuidado para las familias que tienen algún miembro con alguna discapacidad, ¿no? Porque existe ya una ley que exige que todo centro de trabajo que tenga más de 20, creo, trabajadores debe tener, ¿no? Contar con una guardería, un local para atender a los niños, a los bebitos, ¿no? Pero también está el tema de los lactarios. También ahí Inés nos puede ayudar también porque ella también estuvo en este tema del Ministerio de la Mujer, ¿no? Está también la figura de los lactarios, que sería también otro servicio de cuidados. Entonces, ahí Inés, si nos puedes comentar, ¿no? ¿Qué propuesta estás desarrollando desde la OIT? Sobre todo sé que con las trabajadoras del hogar, ¿no? Cuéntanos, por favor. Sí.
Sí, varias cosas para comentar. Primero, bueno, el proyecto al que pertenezco se llama Abriendo Puertas. Abriendo Puertas trabaja específicamente o mucho más fuertemente con las trabajadoras del hogar, que son trabajadoras del cuidado, ¿no? Nosotros en OIT reconocemos los sectores que pertenecen a la fuerza laboral de cuidados, que son educación, salud, trabajo social y trabajadoras del hogar. Una de cada 4 personas trabajadoras del cuidado es una trabajadora del hogar. Y mira que en los casos concretos, como los que estás exponiendo, los que estás comentando, es donde se ve esa necesidad de contar con personas que cuiden, ¿no? Y que esto no esté tampoco, y que haya también algún sustento o algún sostén estatal, porque no siempre tienes la oportunidad de tener los recursos para contratar a una persona que cuide. Pero vamos a hablar de estas personas que cuidan, las trabajadoras del cuidado, en particular las trabajadoras del hogar. Estamos desde el proyecto promoviendo, entre otras cosas, la certificación de las trabajadoras del hogar. Qué importante es, como estaban señalando también en alguno de los comentarios, quién dice o quién las forma, ¿no? ¿Cómo es la calidad de estos servicios? Entonces, la salida, una salida importante es la formación y la certificación. La formación para que lleguen a ciertos estándares, ¿no? De trabajo en el hogar, de cuidado de niños, niñas, de cuidado de adultos mayores, y también la certificación de quienes ya por la experiencia lo vienen haciendo, tienen una calidad en esos servicios, ya están formadas por la experiencia, pero qué importante que se les pueda certificar, es decir, que tengan una constancia de que justamente saben realizar estas labores. Eso es un trabajo que no es un trabajo a corto plazo. Estamos trabajando junto con el Ministerio de Trabajo en la certificación de competencias y formación. Seguro hacia el próximo año ya habrá noticias importantes sobre esto. Pero en una sociedad donde que cada vez está envejeciendo más, donde este bono demográfico, donde hay menos nacimientos, más expectativa de vida y cada vez va a ser una sociedad mayor, ¿no? Es importante que haya servicios de cuidado y personas que cuiden con estándares de calidad que puedan ser supervisados. Por ahí alguien lo decía, ¿no? Y justamente un sistema de cuidados, una de las cuestiones que hace es que haya estándares de calidad y un ente estatal que supervise esos estándares de calidad, ¿no? Por eso la importancia de un sistema, porque como esto no solo depende de un sector, sino de Ujú. varios, es importante que uno tome liderazgo y pueda, entre otras cosas, supervisar que todo esté yendo bien, ¿no? Bueno, y en el caso que comentas, que penosamente está pasando esta familia, qué importante, y miren quienes nos están viendo, qué cambio habría si desde el Estado hubiera un servicio, ¿no? Que pudiera apoyar a esta familia, ¿no? Que les pudiera delegar una persona que cuida, por ejemplo, temporalmente de repente, porque en este momento está condicionado a los recursos que tienes, ¿no? Exacto. Pero así como esta familia está pasando esta situación, imagínense cuántas familias pueden estar pasando por situaciones similares y no podemos dejarlas de lado, tenemos que ver esa realidad y el Estado también tiene que ir avanzando hacia la creación de servicios, ideando nuevas formas de poder cubrir estos déficits, ¿no? Y estas necesidades que tienen sus ciudadanas y ciudadanos. Muchas gracias, Inés. Sí, es muy cierto lo que has señalado. Efectivamente, hay este gran déficit, ¿no? Porque hasta, digamos, en los sectores urbanos populares, vamos a decir así, ¿no, Carmen? Que hemos trabajado tanto tiempo, ¿no? Ahora todo ha crecido, se han desarrollado, pero hemos trabajado, sí, en sectores de extrema pobreza, ¿no? Existen, digamos, alternativas de la propia población, ¿no? Que son los comedores populares, las ollas comunes, las cocinas, en fin, estrategias de la propia comunidad para poder ayudar a las familias. Pero lamentablemente esto no existe pues en distritos como Miraflores, ¿no? Entonces, ¿qué servicio se puede plantear? Tenemos también acá justo, ¿no? Que hay una de Víctor Quintero que nos dice, ¿no? En los distritos más populosos y extensos, los CEDIFs suelen ser limitados en capacidad y lejanos de la gente. Una alternativa es promover cuidados a nivel zonal, distrital,
como política distrital, a través de la infraestructura diversa de locales comunales, en coordinación y en alianza con liderazgos vecinales. Sistema solidario. Muchas gracias, Víctor, porque él, lo conocemos también y él ha tenido mucha experiencia trabajando en la Municipalidad de Lima, justo en la Dirección de Participación Vecinal, si mal no recuerdo, y ha visto muchas de estas situaciones, ¿no? Yo recuerdo que él intervino, y lo tengo siempre en la memoria, cuando una pareja de adultos mayores fueron desalojados de su vivienda en Lince a medianoche, ¿no? Con una orden judicial, y le sacaron todas sus cosas, salió en televisión y nadie se podía hacer cargo. Y en ese momento él acudió y los pudo trasladar. Creo que en Hacho habían hecho un albergue. Fue en tiempos de la pandemia, además, que fue mucho peor todavía la situación, ¿no? Entonces, ¿quién se hace cargo de estas situaciones cuando tenemos adultos mayores que no tienen a nadie que puedan atenderlos, ¿no? Entonces allí, claro, no existen pues los CEDIF en todos los lugares, que hubiera sido lo ideal para que les pueda dar algún tipo de apoyo, ¿no? También nos dicen, en el país es complicado que esto funcione, si hasta los sistemas de salud, de protección están colapsados. ¿Cómo podría ser esto funcional y que no haya corrupción, que no caiga en corrupción? No sé, desde ONU Mujer, ¿qué nos puedes decir, Karina, desde la experiencia que ustedes están desarrollando también en Villa El Salvador? Cuéntanos un poco de esto. Uy, me tocó la pregunta más difícil, ¿cómo hacer que no haya corrupción? Una pregunta lamentablemente es muy compleja para nuestro país, ¿no? Sí. Antes de hacer un comentario sobre eso, quería referirme a los comentarios anteriores, que además no, en mi intervención anterior no me refería a las experiencias de otros países, ¿no? En primer lugar, señalar que efectivamente hay otros países donde existe el servicio de cuidado domiciliario y entonces una persona va, asiste a tu casa en Estados Unidos, en Inglaterra, en Uruguay, en Colombia, por dar algunos ejemplos, ¿no? Van, te pueden hacer las compras de las medicinas, incluso te hacen llamadas telefónicas para preguntar si te encuentras bien, o solo para conversar a veces, porque a veces hay adultos mayores que se encuentran viviendo solos y también es importante velar por su salud psicológica y emocional, ¿no? Entonces, sí existen servicios de cuidado domiciliarios, es un reto para nuestro país poder trabajar en ese sentido. Entiendo que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, a través de sus estrategias dirigidas a personas adultas mayores, ya están pensando en esas alternativas, tanto de brindar un cuidado a través de telefónico, digamos, un acompañamiento a través del mecanismo telefónico y también a través de visitas domiciliarias, ¿no? Entonces, eso en primer lugar. Lo otro, comentarles también que efectivamente en nuestro país hay proyectos de ley en el Congreso de la República y esta no es, digamos, como país no estamos solitos bregando por tener un marco normativo favorable a los cuidados, sino todo lo contrario. Este es un tema que diversos países ya están trabajando, ya están avanzando. De hecho, Uruguay es el país pionero en el impulso de sistemas integrales de cuidado. Uruguay tiene este sistema desde el 2015 y además tenemos experiencias territoriales, también experiencias que se están trabajando desde los territorios, desde lo local, en Bogotá, Colombia, con las manzanas del cuidado, en México, con las utopías, en República Dominicana también hay una experiencia muy interesante. Y a nivel normativo tenemos, por ejemplo, Costa Rica tiene una política nacional de cuidados 2021-2030. Chile ahora mismo está en un proceso de diálogo muy interesante sobre su marco normativo y sobre su creación de su sistema también. Colombia, que además tiene un proceso también muy enriquecido por lo local, ¿no? Ahí ha habido todo un proceso de avance desde las manzanas, desde Bogotá, y está alimentando ahora su proceso de construcción de su política nacional. Entonces, realmente a nivel de región, los países están en ese proceso de discusión. Hay un impulso importante por reconocer de forma explícita el derecho al cuidado y porque los países puedan trabajar este tema de forma integral, ¿no? Entonces ya Inés nos ha contado un poco sobre los componentes de un sistema integral de cuidados y yo solo reafirmar que siempre es un desafío, finalmente, que los servicios públicos y también privados, debemos decir, ¿no?, cumplan con un estándar de calidad mínimo,
cumplan con una atención adecuada a las personas usuarias, ¿no? Y un poco rescatando ese comentario sobre la importancia de impulsar estos temas a nivel territorial, efectivamente hay muchas prácticas de cuidado comunitarias, ¿no? Que hay que rescatar, que hay que apoyar, que hay que ver mecanismos o herramientas concretas desde el Estado para fortalecer estas prácticas comunitarias de cuidado, ¿no? Estas organizaciones, estas alternativas ciudadanas que surgen a partir de la necesidad, ¿no? Son respuestas para atender necesidades concretas en los territorios. Nosotros lo observamos en Villa El Salvador, observamos otras experiencias en Comas y en la medida de nuestra intervención también colaboramos con su impulso, ¿no? Y con su fortalecimiento. Muchas gracias, Karina. Sobre todo, bueno, por todo lo que has señalado, pero además nos has ilustrado mucho de lo que se está desarrollando en otros países, ¿no? Y también eso como que da cuenta, no es que tengamos, bueno, lo ideal es que seamos los pioneros en todo lo bueno, no en lo malo, sino en lo bueno, ¿no? Y, digamos, haciendo un balance, ¿cómo nos encontramos en ese sentido a la deriva por ahora? O sea, Bueno, es necesario por eso tener que esto se formalice, pero además que tenga, no solamente que se formalice, es decir, que se apruebe el proyecto de ley, sino también que se dote, porque el proyecto de la ley sería el punto de partida para que se dé presupuesto para este tipo de servicios, ¿no es cierto? Porque es lo que también se requiere, o sea, no solamente el marco normativo, sino también plata para que se pueda ejecutar. sin duda, para implementar políticas requiere un presupuesto específico y la aprobación del proyecto de ley es fundamental, ¿no? Pero creo que incluso sin el proyecto de ley se pueden ir impulsando acciones igual en los territorios, porque hay un marco normativo, aunque no diga expresamente reconocemos el derecho al cuidado, el cuidado es tan intrínseco al desarrollo de la humanidad que está presente en distintos instrumentos legales, ¿no? No de la forma que nos gustaría, no con esta mirada integral y con enfoque de género, pero sí está. Entonces, actualmente tenemos un derecho al cuidado del niño y niña, ¿no? Y hay un marco de protección de estos derechos, del adulto mayor, de la persona con discapacidad, ¿no? E incluso estudiando este tema encontré el artículo específico en la Constitución donde habla de la corresponsabilidad entre los padres, ¿no? Entonces, sí hay un marco normativo, pero por supuesto lo ideal es que tengamos una ley que reconozca este derecho y que por tanto incorpore obligaciones específicas al Estado en esta materia, ¿no? Ok, muchas gracias, Karina. Bueno, y Carmen, cuéntanos, ¿qué es lo que han planteado realizar? Me comentaste que están organizando un evento en el distrito de Comas, pero háblanos un poquito de esto. ¿Qué es lo que has pensado? Creo que has silenciado ahora sí. Ya. ¿Sí? ¿Me escucha? En este contexto de ir pensando modelos territoriales, modelos locales, sí, en Comas, donde tienen, sobre todo desde las experiencias organizativas de mujeres, digamos, un tejido social muy amplio y una organización comunitaria muy grande, que coincide en este momento además con una gestión municipal que, digamos, es muy, muy permeable y tiene mucha apertura para generar iniciativas cercanas, por lo menos, a las propuestas de las organizaciones de mujeres. Yo conversaba con Karina hace unos días, sobre cómo en Comas se acaba de constituir la Casa de la Mujer, por ejemplo. El distrito de Comas es además coordinador del eje de la mujer y desarrollo humano de la Mancomunidad Municipal. En Lima Norte existe una Mancomunidad Municipal de Lima Norte que integra los 8 distritos de Lima Norte y a partir de esta mancomunidad se están generando una serie de políticas, programas y acciones que puedan beneficiar a la comunidad en general de los 8 distritos, ¿no? En varios aspectos. En relación al eje de la mujer y desarrollo humano, han habido algunos avances de la mancomunidad en relación a promover, por ejemplo, que todas las municipalidades vayan aprobando sus ordenanzas de transversalización del enfoque de género, lo cual ya es casi en todos los distritos de Lima Norte que se cuenta con esta ordenanza.
y ahora están recogiendo esta iniciativa, además apoyada por, no solamente por la iniciativa de la gestión municipal, sino por la cooperación española, que también nos viene apoyando en esto, para promover, en principio, Javier, la reflexión colectiva y el debate, el análisis sobre un sistema nacional, un sistema local de cuidados, con todos estos componentes que han sido mencionados, ¿no? Con la dimensión del derecho a cuidar, del derecho a ser cuidado y también del autocuidado, ¿no? Y también con todas estas dimensiones que se nos planteaban e integralidad entre las responsabilidades de las familias, del Estado y de la sociedad y las organizaciones de la comunidad. Y en ese sentido, hay en Comas varias experiencias, como comentaba ya Karina, interesantes. Por ejemplo, hace algún tiempo se capacitaron a mujeres de base de los comedores populares, por ejemplo, para que sean cuidadoras en una guardería comunal, ¿no? Una guardería comunal que estaba bajo la rectoría de uno de los CEDIF, que luego fue finalmente disuelto por falta de presupuesto. Sin embargo, las mujeres capacitadas, en la medida que el local en donde funcionaba la guardería, en un local comunal, siguieron dando el servicio a las madres y padres de familia que dejaban ahí a sus niños, con un cobro X que les permitía a ellas, bueno, una remuneración básica mínima, y también el poder tener el dinero como para dar desayuno y almuerzo incluso a esos niños, ¿no? Entonces, se trata de iniciativas comunitarias que no son ajenas a las experiencias de las organizaciones de mujeres en Comas y en muchos distritos de nuestros sectores de Lima, sobre todo de los sectores populares, donde las mujeres de las organizaciones diversas han afrontado las necesidades de cuidado y protección frente a problemas endémicos como el cólera, como el dengue. Ellas han salido, son las principales integrantes de los comités anti-COVID que surgieron durante la pandemia y son las que respondieron en primer lugar también a las diversas crisis económicas que se sucedieron en los 80, en los 90, formando los comedores populares, ahora las ollas comunes, respondiendo con trabajo comunitario a estas necesidades también de protección y cuidado de las familias. Recuerda, ellas tienen, por ejemplo, los comedores populares autogestionarios con el dinero que les da el Estado, atienden no solamente a las mujeres empadronadas dentro del programa, sino atienden además lo que ellas le llaman los casos sociales, es decir, adultos mayores, ancianitos desamparados, mujeres en situación también de desamparo, con niños, a las que les dan una ración de comida sin ningún tipo de pago y aún cuando no tengan el recurso, digamos, del Estado para ello, porque pueden incluso no estar empadronadas, no son sus casos sociales simplemente. Entonces, esas iniciativas, tal como lo comentaba uno de los oyentes que te han escrito, creo que son las que tienen que ser analizadas, miradas muy de cerca para ver cómo se integran en un sistema local de cuidado en donde la responsabilidad sea compartida también por la comunidad, también por la responsabilidad social de las empresas y por supuesto por el Estado, ¿no? Ahí hay una responsabilidad concretita de los gobiernos locales. El artículo 84, si mal no recuerdo, de la Ley Orgánica de Municipalidades establece la obligatoriedad de los gobiernos locales, por ejemplo, de promover, ¿no?, la protección de las personas en situación de vulnerabilidad, especialmente las niñas, los niños, los adultos mayores, las personas en situación de discapacidad. Incluso habla de proveerles servicios de atención, ¿no?, atención de cuidado y protección, e incluso casas refugio, que es algo que tampoco se está promoviendo mucho, pero digamos ahí hay una normativa que nos sirve en marco jurídico. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmencita. Bueno, tendríamos como para conversar un súper tiempo porque hay muchas cosas para tratar y hay mucho interés, sobre todo de todo el público oyente, que está mandando una serie de preguntas y de comentarios, le quería decir. Y hay dos preguntas, dos intervenciones o comentarios
importantes que se los pondría, nos quedan solamente unos 9 minutos, ¿no? Y nos decía Rocío Valencia, pensaba en la desigual distribución del cuidado entre hombres y mujeres a la que se ha hecho referencia. ¿Qué se puede hacer para generar cambios en esta situación y liberar a la mujer de esta sobrecarga de trabajo en los cuidados? Y el otro comentario de Vance es de esto de apoyar vía telefónica o solo preguntar podría ser una buena opción laboral para jóvenes que se inician en el mundo laboral o que buscan un trabajo part-time, ¿no? También podría ser algo bueno para personas jubiladas que quieran sentirse útiles y activos. Entonces, a ver, ¿qué nos pueden decir Inés, Karina y Carmencita? Digamos, de manera corta, porque tenemos poco tiempo, unos 3 minutos cada una. Perfecto. En cortito, miren, para poder avanzar en esto, desde OIT siempre promovemos el marco de las que denominamos las 5 Rs de los cuidados. La primera es reconocer el valor de este trabajo, del trabajo de cuidado, tanto remunerado como el no remunerado. Lo segundo es reducir ciertas formas de trabajo. Por ejemplo, si una persona no tiene acceso a agua potable, ¿no? O no tiene instalaciones de gas o acceso a esta energía, tiene que esforzarse más, ¿no? Tiene que ir a recoger leña de repente, ¿no? O tiene que esforzarse, ¿no? A un nivel mayor. A eso se refiere con reducir ciertas formas de trabajo. Hay que avanzar en servicios públicos también para reducir estas formas de trabajo. Redistribuir las responsabilidades es la tercera R, entre hombres y mujeres, entre familias, hogares, Estado, privados. Esa es la redistribución, que es la tercera R. Y tenemos dos más que son sumamente importantes para OIT, que es la cuarta R, es recompensar el trabajo de cuidado remunerado, ¿no? Que esta recompensa sea o reconozca el valor, ¿no? De este trabajo. Y la quinta, la representación, que tiene que ver con el diálogo social, la negociación colectiva, ¿no? Que esta fuerza de trabajo tenga una representación. Así que desde OIT promovemos esas 5 Rs del cuidado que sabemos son muy importantes para avanzar y reducir esta desigualdad de la que hablaba Rocío. Fantástico, Inés. Muchas gracias. Bueno, y deseamos un éxito así tremendo para lo que están realizando desde OIT, ¿no? Felicitaciones por esa labor. Y bueno, Karina, cuéntanos, ¿qué nos puedes opinar de estos comentarios que nos han alcanzado, ¿no? Tanto Rocío como Vance. Sí, bueno, efectivamente el tema de la sobrecarga de trabajo de cuidados en las mujeres genera una serie de afectaciones importantes en el ejercicio de sus derechos fundamentales, ¿no? De hecho, según un estudio último de la Universidad de Princeton, señalan que aproximadamente el 40% de mujeres deja su trabajo cuando tienes tu primer hijo, ¿no? O sea, lo que supone realmente un retiro del mercado laboral, ¿no? Y por otro lado, la ENDES 2023 nos dice que uno de los motivos por los que las mujeres dejan de estudiar es por embarazo o por matrimonio, ¿no? Estas dos cifras nos refleja que efectivamente son las mujeres las que llevan en sus hombros toda esta responsabilidad y por tanto las que sufren las consecuencias de esta sobrecarga de trabajo de cuidado, ¿no? Entonces, desde ONU Mujeres creemos, además de las 5 R's que son fundamentales, que es muy importante apostar por una campaña educativa que promueva el destierro de estos estereotipos y roles de género, ¿no? Creemos que ahí hay un rol en la educación que podríamos iniciarla desde los colegios, universidades, para toda la ciudadanía, ¿no? Para empezar a cuestionar de que el cuidado no es responsabilidad solo de las madres, de que nosotras naturalmente no sabemos cuidar, sino que además de ser una responsabilidad también de los varones en el hogar, es además un derecho que tienen, ¿no? Porque a veces se lo ve como una carga, pero es un derecho ejercer su paternidad responsable y está probado también los enormes beneficios que tienen los niños y niñas la presencia de toda la familia en la crianza, ¿no? Y respecto del otro comentario,
Brevemente, sí, efectivamente, hay algunos países que además apuestan porque estas personas que hacen el acompañamiento al adulto mayor sea otro adulto mayor. Son súper simpáticas porque eso, digamos, aportan de ambos lados, ¿no? Gracias. Excelente, Karina. Muchas gracias por darnos esta alternativa que también, que justo muchos están planteando, ¿no? Y que sería sumamente importante que se pueda implementar y además que le da pues una perspectiva de vida a muchas personas que se sienten que ya no tienen otra cosa que hacer y que no pueden entrar en la fuerza laboral, pero que sin embargo pueden trabajar apoyando a sus pares, ¿no? Como es en el caso de los adultos mayores, ¿no? Donde me incluyo también, donde me incluyo. Y bueno, Carmen, cuéntanos, ¿qué opinión tienes y qué es lo que vas a hacer desde Alternativa? Cuéntanos. Bueno, lo que venimos haciendo, Javier, es en esa línea de lo que han planteado justamente Karina y María Inés, que tiene que ver sobre todo con la sensibilización y la concientización en la comunidad. Creemos que ahí tenemos que hacer un trabajo muy fuerte. También alentamos a que desde el sector educación y, por supuesto, se invierta desde el sector del Ministerio de la Mujer, sobre todo en una campaña masiva, una difusión de mensajes justamente orientados a romper estos estereotipos de género. Nosotros, Javier, tú has recordado nuestra edad al inicio y efectivamente venimos nosotros de las épocas en que se nos enseñaba que la mamá cocina y el papá trabaja. Eso ya no es posible que se siga pensando. En las escuelas, por suerte, está habiendo ya bastante cambio en ese sentido. Yo escuchaba muy contenta, mi hija me comentaba que mi nieta, de 4 años, le decía a su papá, papá, tú también tienes que arreglar la casa, mi mamá no lo puede hacer todo. Eso viene de la escuela, y está en inicial, pero quiere decir que ya están habiendo cambios orientados del sector público a que las actitudes de los niños y niñas vayan teniendo una mayor igualdad en todo sentido, y creo que hacia eso se tiene que seguir apuntando. Y aprovechar este último minuto para invitar al foro que estamos organizando en Lima Norte, en la Municipalidad de Comas, el día 16 de octubre, de 9 de la mañana a 12 del día, en donde van a participar acá también las distinguidas panelistas, justamente para seguir reflexionando sobre esos temas del sistema de cuidado, y esto está siendo organizado por la Mancomunidad Municipal de Lima Norte, con el apoyo de Alternativa y también de la Cooperación Española. Gracias, Javier, por la oportunidad. No, gracias a ustedes y te agradezco por la mención de tu nieta, porque me has hecho acordar a la mía también, que me dice, papá, yo te cuido, me dice, y ya el corazón se me hace, pero así, ¿no? Trizas, cuando me dice, viendo una película que era un poco violenta y me dice, papá, ¿tienes miedo? Sí, le digo, ¿no? Y ella me dice, no te preocupes, yo te cuido, me dice, ¿no? Así que ya es también como que la idea de los propios niños, ¿no? Que se dan cuenta que los adultos mayores necesitamos también de cuidado y atención. En fin, muchísimas gracias a las tres, han sido, digamos, invitadas de lujo y les agradezco, les transmito también el agradecimiento a Rosana de Ur, que no ha podido estar acá, pero su agradecimiento y el mío especialmente porque nos ha permitido colocar el tema, ¿no? Y esperemos que esto cale en la población, que todos sepan más sobre el tema y que sobre todo también puedan hacer incidencia para que finalmente este proyecto pueda aprobarse y con estas distintas experiencias dar también ideas a las autoridades para las distintas propuestas que pueden implementarse, ¿no? Desde los gobiernos locales sobre todo, ¿no? Creo que en primer lugar. Muchísimas gracias Inés, Karina y Carmen, ¿no? Y lo mismo a sus respectivas instituciones por haber permitido la participación en este espacio, ¿no? Que ha sido tan importante. Y espero nos podamos volver a encontrar nuevamente, ¿sí? Un gusto. Gracias. Muchas gracias. Pronto. Cuídense. Nos vemos. Nos vemos. Gracias. Muchas gracias.